Ahora que estamos grabando, darle la bienvenida a todas las personas que se reúnen esta mañana de Centroamérica, tarde, ¿verdad? En la Argentina, por ejemplo, y noche casi en Europa, especialmente en Alemania, donde está Martín en nombre de la congregación de Nuestra Señora de Sion, del Centro de Estudios y Relaciones Judeocristianas en San José de Costa Rica, de su equipo de formación bíblica. Les damos la bienvenida esta mañana a nuestro curso libre titulado Jesús, del hombre al mito, ¿verdad? Que va a estar impartido por el profesor Martin Hoffman, teólogo alemán con muchísima trayectoria en formación de teología y en Biblia, de tradición luterana, ex profesor mío, colega también, ¿verdad?, de la Universidad Bíblica Latinoamericana, quien muy amablemente, no digo sale del retiro, pero ahora, ¿verdad?, que ya ha ingresado a su jubilación, amablemente saca el tiempo para acompañar este tipo de procesos, ¿verdad? A quien damos también la bienvenida. Este es un curso corto de 4 sesiones que nos trae un tema de mucho interés, ¿verdad? En el cual Martín nos va a acompañar. Eh, el curso tendrá desarrollo siempre a las 10 de la mañana y siempre con el mismo enlace, ¿no? Y estableceremos una pequeña grabación para compartir. Se les ha pedido a todas las personas que intenten, por favor, conectarse, ¿verdad? Y el ideal es construir un espacio de estudio comunitario por acá, entonces intentar conectarnos. Si en algún momento no podemos conectarnos, tal vez decir hoy no pude, envíenme por favor a grabación porque eso es muy valioso para el centro y también para nuestro profesor invitado, ¿no? Eh, Damos gracias de nuevo por su presencia. Les pediría tal vez, mientras vamos iniciando, si quieren dejar un saludito en el chat, ponernos su nombre y tal vez de dónde se conectan. Eso sería muy importante para saber hasta dónde está llegando esta transmisión. Mi nombre es David Castillo, soy colaborador del centro y desde el equipo de formación bíblica. Así que, de mi parte, bienvenidos y bienvenidas. Dejamos la palabra ahora al profesor Martin Hoffman, ¿verdad? Que va a ser nuestro docente en estas sesiones. Profe Martin tiene la palabra y muchas gracias una vez más. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a David para la invitación a este seminario. Ah, Me encanta que tanta gente tiene tanto interés en este tema, Jesús del hombre al mito. Y me encanta incluso más cooperar con ustedes en este tiempo, con la gente de la América Latina, porque estuve casi 10 años en Costa Rica viviendo, trabajando con la VL y bueno, después de ser pensionado, regresé a Alemania, donde vivo ahora. Pero media la corazón se quedó en América Latina. Por eso me encanta esta oportunidad estar con ustedes. Bueno, veo que tenemos 44 participantes en este momento y eso hace imposible presentar a cada uno. Eso sería una sesión extra en este curso. Pero creo que en el transcurso de este seminario vamos a conocer a cada uno. Unas caras son conocidas para mí, otras no, pero creo mejor empezar ahora con este tema. La persona de Jesús obviamente es la persona central de la fe cristiana, pero también de mucho interés para la religión judía también. Porque Jesús estaba en la tradición judía. Jesús fue un judío, vivía en los ritos
en la fe y en la tradición judía. Por eso, por un lado, es una persona que conecta ambas religiones. Por otro lado, ah, Jesús es la persona ah, donde las oposiciones se separaron y originaron una historia fatal entre ambas religiones. Por eso creo que es un tema muy central para ambas religiones, aclarar esta posición de Jesús entre ambas religiones y aclarar la propia interpretación y entendimiento de esta persona. Para empezar, me gustaría preguntarle qué es su imagen de Jesús personalmente. La pregunta sería, ¿quién es Jesucristo para mí personalmente? Y propongo compartir nuestras imágenes y convicciones en un grupo pequeño, y por eso formar grupos con 3 personas y compartir nuestro acceso, nuestra experiencia, nuestra imagen de Jesús con 2 compañeros o compañeras. Por eso tomamos 15 minutos para este primer acceso y entonces tiene la oportunidad de reflexionar su propio acceso y conocer a otras posiciones de otras personas. Por eso pregunto, no, le pido a David a formar estos grupos. Bien, profe, aquí los tengo ya. Vamos Ok, vamos a entonces a formar los grupos. automáticamente 3 personas a cada grupo. Algunos serán de 3 y otros de 4 por la cantidad de grupos, Ya, ok. pero yo creo que puede Sí, funcionar. Gracias. sí, Entonces vamos a enviar a la gente a los grupos y la gente nada más ok. tiene que darle a acceder, ¿verdad? O ingresar y seguir esta pregunta, ¿quién es Ujú. Jesús para mí? Repito la pregunta, ¿quién Sí, es Jesucristo para mí personalmente? sí, muy bien. Aquí están entonces los grupitos y tenemos 15 minutos, como sugiere el profesor Martin, para poder conversar y volvemos para la discusión plenaria. Quien no pueda entrar a los grupos, no se preocupe, nada más esperamos y ahorita regresamos. Ujú. Vamos cuando comience la sesión plenaria, no se preocupen. David, si quieres, podrías parar la grabación para 15 Claro, minutos para muy no bien. alargar la grabación. Muy bien, ya estamos por acá. Entonces, la mayoría de personas podemos retomar. Bueno, buenos días a
los nuevos participantes que entraron mientras tanto y ahora supongo que el tiempo nunca es suficiente para compartir todas las impresiones sobre la persona de Jesús, pero esta práctica sirve solamente para un primer acceso, para ordenar sus propios pensamientos y a conocer a los otros. Am, Voy a compartir la pantalla ahora, si David me permite. Sí, debería estar ya el acceso, profe, si Ok. quieren. Ok. Sí, ¿verdad que sí? Bueno, en esta hoja he recogido unas imágenes que seguramente aparecieron en su conversación también, y quizás unos más, por supuesto. A menudo, cuando pensamos en la persona de Jesús, aparecen interpretaciones y imágenes como Jesús como Hijo de Dios. Es una interpretación cristiana, por supuesto. Jesús el amigo, un amigo personal. Profe, disculpe que lo Oh. interrumpa. No, no se está proyectando nada. En caso de que usted nos esté proyectando, no ha aparecido en pantalla. Ok, momentito. Sí, creo que nos... Sí, Ya, ahora. ahora sí. Ok, Ahora sí vemos el Word. Sí, sí, correcto. ahora se ve, Muy bien. supongo. Sí, ahora sí. Bueno, Jesús, Hijo de Dios para unos, otros dicen es un buen amigo, otro confiesan Jesús el rey del mundo, o Jesús como revolucionario por su mensaje, por su práctica, ah, que se involucra en cosas políticas, económicas también. Jesús, el Salvador de la humanidad, o Jesús, un profeta. Es una interpretación que vemos a veces en interpretaciones judías, pero no solo. O Jesús como Mesías, bueno, es la confesión central de los cristianos y un punto crucial entre ambas religiones. Jesús el Señor, Jesús como hermano o Jesús como un rabí judío y en todos los casos siempre un hombre pobre. Supongo que en sus conversaciones aparecieron unos de ellas imágenes también, pero quizás unos otros. Si alguien tiene una interpretación diferente o un punto central diferente, por favor, pueden agregar ahora. En todo caso, tenemos un gran panorama de impresiones e imágenes de esta persona. Y claro es que todas estas imágenes tienen respaldo en los evangelios, es decir, en los relatos sobre Jesús. Pero obviamente los relatos que tenemos son interpretaciones de los autores bíblicos.
han formulado su impresión, su experiencia y su imagen de Jesús personal. Y en estas imágenes influyeron también acontecimientos históricos. Por eso, el primer problema que tenemos cuando miramos la persona de Jesús es esta combinación entre algo histórico y su interpretación de los autores. Eso podemos decir porque hay diferencias entre los evangelios cuando hablaron sobre Jesús. Claramente hay una línea más o menos general que comparten los evangelistas, pero hay ciertas diferencias y eso es la indicación que tenemos que ver con interpretaciones. Eso quiero mostrar en un ejemplo entre un relato de Mateo y un relato de Marco. Todos ustedes conocen la historia o el relato como Jesús sanó a un paralítico. Pero cuando comparamos el relato de Mateo en el capítulo 9 con el relato de Marcos en capítulo 2, vemos por la primera vista que Mateo es mucho más corto que Marco, a pesar de que se trata del mismo milagro y del mismo relato. ¿Por qué es así? Cuando leemos en Mateo, por ejemplo, unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Es solamente una frase, pero es mucho más largo en Marcos. Él dice, se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una apertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Es un relato más largo. Mateo habla en una sentencia. Unos hombres le llevaron un paralítico, nada más. Y lo mismo pasa con lo que Jesús dijo al paralítico. Según Mateo, dijo, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. De esta sentencia, Marcos hizo una historia misma. Al ver a Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo Ujú. mismo es muy corto en Mateo. Algunos de las maestras murmuraron entre ellos, este hombre blasfema. Listo. Y eso pasa en todo el relato. Jesús dice que es más fácil. Aquí hay un diálogo en Marcos.
Y al final dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Todo eso es más largo en Marcos. Bueno, no tenemos que leer todas las frases, pero creo que esta diferencia es muy claro. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que ver en ambos relatos con testimonios de los creyentes. Testimonios son siempre algo personal, son interpretaciones de algo que pasó probablemente históricamente. Y el interés de Marcos, que es más viejo que Mateo, obviamente era presentar a Jesús como el hombre de milagros. Por eso cuenta este milagro en todos los detalles, con el trasfondo de los amigos, del techo, de la casa, del diálogo con eh, los maestros de la ley, etcétera, etcétera, para presentar el milagro tan grande como posible. Para Mateo, Jesús era maestro, un maestro de la ley también, por eso se concentra en sus palabras y frases claves. Tus pecados quedan perdonados, que es más fácil decir eso o eso, y levántate. Eso es suficiente para él para presentar a Jesús como una autoridad sobre la ley. Pero lo que tienen en común es que ambos presentan a Jesús como el Maestro, como una persona central para sus discípulos y para los creyentes. Pero en los detalles y en su intención son diferentes. Por eso digo, cuando leemos los relatos de los evangelios, tenemos que ver con testimonios de los creyentes. Y un testimonio es otra cosa que un protocolo histórico. No es un reporte como de la policía. Pasó eso, y entonces eso, etcétera, etcétera. ah, Muy objetivamente y de manera neutral. No, los evangelios son testimonios. Y eso aclara hasta aquí un poco la pregunta que se plantea a menudo. ¿Podemos diferenciar entre un Jesús histórico y un Cristo de la fe? Esa diferenciación aparece a menudo en la literatura teológica. El Jesús histórico y el Cristo de la fe. Cristo, bueno, es un título, es la palabra griego para Mesías. Mesías es el ungido de Dios, ah, encargado con un rol especial. Pero vemos en este ejemplo de la sanación del paralítico que esa diferenciación es algo muy artificial. En realidad no podemos separar
el Jesús histórico del Cristo de la fe. ¿Por qué no? Porque en este testimonio de los evangelistas se mezclan una causa histórica y su interpretación. Tenemos en la Biblia, o especialmente aquí en el Nuevo Testamento, solamente un paquete inseparable del Jesús histórico y de la persona de la fe. Bueno, es un primer resultado para nosotros. No hay una separación clara entre lo que pasó históricamente y lo que tenemos en los relatos. Bueno, ¿hay preguntas o dudas hasta aquí? Por favor, entonces, exprésenlo. Buenas tardes. Disculpen, Buenas le quería hacer tardes. una... Sí, Fernando, acá de Argentina, de Ujú, Buenos Aires. Eh, Cada persona, ante un hecho histórico, tiene una interpretación. Esto ocurre con estos hechos narrados en los evangelios. A esta interpretación que es personal, individual, subjetiva, hay que agregarle también entonces la intención que tiene el evangelista de transmitir o, a ver, con determinado hecho, ¿qué quiero transmitir? Aparte de mi interpretación, ¿qué es lo que yo quiero transmitirle a mi audiencia sobre Jesús? ¿Cuál es mi intención teológica? Hay que agregarle a la interpretación subjetiva mi intencionalidad teológica en cada relato evangélico, ¿no? Si no entendí. exactamente, sí, 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 exactamente es así. Ujú, Y si pueden compararlo con sus propios recuerdos a una persona de su familia. Si ujú, ustedes escribieran, por ejemplo, una biografía sobre su abuelo, exactamente sus recuerdos influyen en esta biografía. Si el abuelo o la abuela fue una persona agradable, simpática, con mucho de amor, ustedes van a concentrarse exactamente en estos rasgos de la persona. ujú, Pero posiblemente una vecina de su abuelo o su abuela escribiera esta historia de manera muy diferente. Quizás tenía peleas con su abuelo y entonces si escribe algo sobre él, esta imagen tiene otros rasgos que sus propias. Y eso es exactamente lo que pasó en los evangelios, porque los evangelios no son protocolos, sino son recuerdos después de 40, 60 años después de Jesús. Y claro es que no es posible contar totalmente de manera objetiva, sino ujú. siempre con su perspectiva, su intención. Es el carácter de un testimonio. Bueno, Adriana. Sí, no, que así como dice usted, cada uno, cada relato con sus rasgos, con su intencionalidad, con su remitente, digamos, a quién iba dirigido todo este relato, pero todo sobre la base de un hecho histórico. Ujú, Eso no lo tenemos que perder de vista, me parece, ¿no? Que es importante. Cada uno lo contó a su manera, pero algo sucedió,
que eso es lo Ujú. importante, ¿no? Eso. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que quiero investigar o sondear un poquito con ustedes ahora. A pesar de todo eso, tenemos que preguntar, ¿qué podemos saber históricamente sobre esta persona? ¿Por qué al origen de su historia pasó algo históricamente y entonces siguieron las interpretaciones? Y eso nos da una estructura para nuestros 4 seminarios. Voy a mostrarle eso en las que había pensado. Ok, bueno, estos 3 son aspectos, el Jesús histórico y el Jesús dogmático, es el Jesús o el Cristo de la fe, pero son solamente aspectos de una persona. Y entre ellos tenemos el Jesús narrado o recordado, el Jesús histórico. Vamos a ver hoy especialmente con las preguntas: ¿qué sabemos sobre el Jesús histórico? ¿Cuáles son las fuentes que tenemos? ¿Y qué es cierto sobre él? Entonces, la próxima semana, 2 y 3 y al inicio de 4, vamos a concentrarnos en el Jesús narrado. Es el Jesús que aparece en los evangelios en forma de una cuenta, de forma de una interpretación. Y vamos a ver el mensaje central de Jesús sobre el reino de Dios, su vida y la muerte de Jesús y los testimonios sobre su resurrección. Y todo eso continúa con las interpretaciones de las comunidades cristianas primitivas. Ellos han formulado en los siglos 4 y 5 el dogma sobre Jesús. ¿Por qué? Eso vamos a ver. Pero entonces aparece, eh, so- mm, por así decirlo, un resumen de las interpretaciones en este dogma o en la doctrina sobre Jesús. Eso es una línea de continuación eh, a partir de los acontecimientos históricos hasta los relatos y hasta la doctrina del siglo 4 y 5. Bueno, Melvin ha levantado la mano, por favor. Sí, gracias, profesor. Es que me queda la duda que si bien es cierto, estamos hablando de hechos históricos, pero también de como narraciones subjetivas de cada uno de los evangelios, no podemos dejar de lado lo que es la tradición que le transmite, que ya habían recibido tanto Lucas como Mateo, como Marcos, como Juan, a la hora de escribir los evangelios, que están narrando hechos históricos, pero también la influencia que tenían ellos Bueno, de la tradición oral, ¿verdad? sí, es importante. Vamos a ver que
los puntos históricos son muy pocos que podemos decir con cierta seguridad. Ah, la mayoría de lo que sabemos sobre Jesús tenemos desde los evangelios y en estos evangelios aparece en Marcos, en Lucas, en Juan, ah, una, una imagen especial de su interpretación. Lorenzo. Sí, yo creo que de histórico hay muy poco y como usted está hablando, fuentes históricas así de un reportaje. Yo creo que son narrativas de fe. La persona cree en eso y a partir de ahí va haciendo reflexiones, porque histórico, así, sucedió esto así, 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 así. ¿De dónde viene eso? ¿Dónde está eso escrito con detalles que no dude nadie? Eso sucedió así. Y yo, por lo que he estudiado y he leído, hay muy poco del Jesús histórico. Me parece muy interesante que comience por eso, sí, porque a Ujú. veces hay discusiones. No, fue así. ¿Cómo tú sabes que fue así? Por ejemplo, ese del Evangelio. ¿Eso sucedió que el paralítico entró por el tejado? ¿Había fotografía de eso o es una narrativa de fe que alguien quiere transmitir una cosa? Ujú. Pero ¿sucedió eso o no sucedió? ¿No? Sí. Entonces, es muy interesante ese asunto, sí. Ujú. Sí, así es. Sí, estoy muy de acuerdo. Ok, entonces, preguntamos qué podemos decir con cierta seguridad sobre ah, el lado histórico de la persona de Jesús. Y quiero compartir con ellos. Disculpe, un momentito. Ok. Bueno, veo que Ana, ¿tienes una pregunta también o un comentario, por favor? Muchas, muchas gracias, profesor. Brevemente, agradecer si nos pudieras acompañar en una aclaración. Yo he tenido entendido que Marcos quizá haya sido aquel joven que estuvo en esta narración del huerto, del arresto de Jesús en el huerto, porque él es el único que lo narra, me parece. Entonces, si fuera acaso en esta cuestión histórica que nos mencionas, desde esta percepción, desde esta subjetividad, si acaso es correcto el que Marcos probablemente haya sido alguien cercano a Jesús o que haya vivido en el tiempo y él haya sido también testigo de algunos acontecimientos y de ahí su narración como con tanta cercanía. Es una pregunta, y discúlpame si en un momento dado esto es cerrado totalmente, pero es una duda que tengo y me gustaría que me aclararas, maestro. Muchas Ujú. gracias. No, creo que tiene mucha razón. Ah, el Evangelio de Marcos es el más viejo que tenemos. Por eso se dice que Marcos probablemente ha escrito su Evangelio en el año más o menos 60, 70 del primer siglo. Y es la persona que más estaba más cerca de los acontecimientos. Y claramente en el espacio entre la muerte de Jesús y el primer evangelio hay 34 años. Y en estos años pasó algo.
había una tradición oral. Las generaciones, las personas de los creyentes contaron los acontecimientos de una generación a los otros. Los papás a los niños a sus niños. Cuando Mateo y Lucas empezaron a escribir los evangelios, usaron también esta tradición oral, el Evangelio de Marcos y además seguramente una colección de frases individuales de Jesús. Hay una colección de sus sentencias, sus palabras claves, aparte o después de la tradición oral. Y Mateo y Lucas usaron estos tres partes al mismo tiempo. Marcos, la tradición oral y la fuente de las sentencias. Y eso explica unas diferencias. Y al final, Juan, él no tenía el interés de informar históricamente, sino él nos ofrece una interpretación totalmente teológica sobre el significado de Jesús. Por eso, este evangelio tiene otra estructura y otra intención. Pero los primeros tres son combinaciones de diferentes fuentes. Y eso explica un poquito las diferencias. Gracias. Ujú. Bueno, ah, ¿quién fue Jesús de Nazaret según las fuentes que tenemos? Bueno, primero tenemos que decir testigos contemporáneos de Jesús no existen. Y también en décadas posteriores tampoco existen. A finales del siglo I, alrededor del año 90, encontramos el primer autor judío que habla de Jesús de Nazaret. Es importante decir que tenemos unas fuentes de la tradición judía que hablaron sobre o mencionaron a Jesús y unas fuentes paganos, es decir, fuentes de autores romanos que mencionaron a Jesús. Primero miramos a las fuentes judíos y en este caso es especialmente un autor, Flavio Josefo. Él escribió un libro sobre antigüedades de los judíos en el año 93. En su tomo 18, es casi una biblioteca, en el tomo 18 habla de Jesús de Nazaret y este escrito es conocido en la ciencia bíblica como el Testimonio Flaviano, según el nombre de Flavio Josefo. Sin embargo, este texto es cuestionado por su originalidad, porque tiene obvias adiciones cristianas. También en el tomo 20 habla de Santiago como hermano de Jesús, el Cristo. Y estas dos citas son importantes porque son las dos primeras pruebas extra bíblicas donde se menciona a Jesús de Nazaret. Vamos a ver estas dos citas.
Él escribió en primero, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Aquí vemos en paréntesis las adiciones de las manos cristianos. Era el Cristo, no hubiera escrito un judío. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Eso menciona este autor también. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Y entonces sigue una adición, una añadidura obviamente cristiano, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Probablemente eso no es de mano de un judío, tercer día de la resurrección. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Eso significa que tenemos aquí un testimonio de un autor judío sobre este Jesús como persona histórica. Obviamente, este texto fue revisado por cristianos, pero sin embargo tenemos unos puntos centrales. La persona de Jesús, grandes milagros, maestro, la persona de Poncio Pilatos, el procurador del Imperio Romano en Palestina, y la condenación a la crucifixión. Y después de su muerte, ah, el origen de la comunidad cristiana. Eso es lo que testiga un autor judía también. Y en la segunda cita escribe, siendo Anán de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Fiesto había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió el Sanedrín. Bueno, aquí menciona unos nombres ah, de los sumos sacerdotes. Anán, Albino y Festo es un procurador de los romanos también. Todos personas históricas. El Sanedrín es el gremio, el liderazgo de, de la comunidad judía. Llamó a juicio al hermano de Jesús que se llamó Cristo. Su nombre era Jacobo y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Flavio Josefo menciona el hermano de Jesús, Jacobo o Santiago, como decimos, otra persona como fuente histórica. No es mucho lo que experimentamos aquí, pero unos puntos centrales que demuestran la historicidad de la persona de Jesús, algo sobre su vida y su muerte en la cruz. Entonces, tenemos
fuentes de los romanos. Hay un historiador llamado Tácito. Él escribió en el año 64 después de Cristo. Él escribió en su libro Anales sobre la persona y menciona a Cristo con el título Cristo ejecutado. No tenemos que leer todo el texto, pero lo más importante es que dice, menciona personas quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el eh, reino de Tiberio, el emperador de este tiempo, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y algo más. Pero eso es lo más importante. Otra indicación de la historicidad de Jesús y claramente eh, ubica a Jesús en Palestina y en el tiempo del procurador Poncio Pilatos, bajo el régimen de Tiberio como emperador. Tácito, un histórico romano. Por último, otro histórico de Roma, Gaio Suetonio, tranquilo. Él escribió un poco más tarde, alrededor del 120, que el emperador Claudio expulsó de Roma a judíos instigados por un tal Chrestus. Él escribió Judeos impulsore Chresto asidue tumultuantis Roma expulit en latín. Significa a los judíos instigados por Chrestus, los expulsó de Roma por sus continuas revueltas. Bueno, aquí aparece el nombre de un Chrestus o Chresto. No es tan seguro si es idéntico con Cristo, pero aparece así. Lo que es muy histórico es el gobierno de Claudio en estos años y la expulsión de los judíos de Roma. Ah, este acontecimiento, por ejemplo, menciona a Pablo en, en su carta a los Corintios también. Por eso parece ah, que él tiene unos conocimientos sobre la persona de Cristo. Pero claramente, ah, Jesús podría ser otra persona también, por eso no podemos tomar esto con toda seguridad. Esas son mens- indicaciones o testimonios de autores históricos de Roma. Y por último, hay unos conocimientos arqueológicos que aparecieron en los últimos años. Claramente no tienen una validez absoluta, pero los expertos mencionan dos elementos como pruebas. Uno es el osario de Santiago, del hermano de Jesús. Am, fue
inven- eh, in- investigado como una caja de osos, supuestamente o probablemente dicen de este hermano de Santiago, pero no es seguro. Cuestionado es su originalidad. Y el otro es interesante, es el grafito de Alexamenos. Eso fue inventado en los catacumbas de Roma. Este grafito es una imagen que representa una burla contra un cristiano llamado Alexamenos. Ah, Aquí vemos una persona crucificada con la cabeza de un asno. Eso nos dice que el momento o el aspecto de la crucifixión fue conocido en, en Roma, pero aquí aparece como una burla, una pintura satírica en contra de los cristianos. La fecha de este grafito no es segura. Unos datan el gráfico eh, solamente en el siglo III, otros dicen es del año 90. Pero esas son indicaciones históricas y casi los únicos eh, que tenemos. Bueno, ¿hay preguntas o dudas sobre este recuerdo de unas fuentes, pocas fuentes sobre Jesús? Hay una mano levantada de Rosa María. Ah, ya. Por favor, Rosa María. No. Eric, entonces. Sí, muchas Sí, gracias. ya. Es que Perdón, me van a adelante. perdonar, es que, profesor, estoy en el teléfono, entonces vieras cómo se me complica el abrir. Es que yo tenía una dudilla ahí, este, con respecto al escrito del libro de Flavio Josefo. Ya. Este, si, si yo escribo un libro, eh, trato de mantener, digamos, la originalidad del libro. Ahora, mi pregunta está, este, ¿cómo aparece? Así lo entendí yo, no sé si estoy equivocada. ¿Cómo aparece? Yo lo interpreto así. ¿Cómo aparece cierta interpretación, cierta manipulación cristiana dentro del escrito de él? Esa es una duda que me surgió. Ujú. Bueno, los hechos que tenemos son dos. Uno es de Flavio Josefo, fue un judío y nunca rechazó su fe judía. Por eso, cuando él escribe sobre Jesús, ah, hiciera sin una confesión a Jesús como Cristo. Eso en este tiempo fue imposible para un judío. Y el otro es, él escribió, hoy en día decimos un libro, pero en aquel entonces no fue un libro compacto, sino fueron unos
pergamentos, unas hojas, etcétera, y fue traducido en el Imperio Romano. Y cuando la fe cristiana eh, se hizo la fe oficial del Estado en el siglo IV, claramente estas hojas estamos en una biblioteca en las manos de los cristianos y probablemente han redigido un poquito su testimonio con unos comentarios al margen y la próxima revisión tomó sentencia del margen en el texto y así originó revisado. Eric también tenía la mano arriba, Eric Solera, profesor Eric. Ujú. Muchas gracias y nuevamente buenos días. Primero un Ahora, Eric, por comentario, favor. sí, un comentario rápido sobre el texto de Flavio Josefo, porque John Mayer, que es un biblista muy destacado, ha analizado el texto y efectivamente él concluye que si sacamos las interpolaciones, digamos, de mano cristiana, el texto es bastante coherente, o sea, tiene un estilo muy definido. Es decir, se nota la interpolación, ¿verdad? O sea, que eso no, la interpolación no puede llevar a pensar que todo el texto es descartable, sino que tuvo esas intervenciones, pero que si se extraen, es un solo estilo redaccional, es muy coherente el flujo de ideas, entonces que en sentido es muy válido. Y lo otro más bien es una pregunta a propósito de fuentes, porque yo tengo entendido que hay alguna referencia igualmente muy breve en el Talmud a Jesús que habla de, yo lo tengo por fuente secundaria, no tengo la referencia exacta del Talmud, pero una frase como Jesús de Nazaret fue suspendido de una cruz porque practicaba la magia y sacaba del buen camino al pueblo. Entonces, tal vez preguntarle a usted, doctor Hoffman, si tiene esa referencia del Talmud y alguna otra que más bien es descalificante, pero esa sí no tengo muy clara la fuente, que habla, pues, digamos, el origen de Jesús a propósito de un adulterio. No sé si eso es legendario, si está referido en alguna fuente. Em, entonces, sobre esas dos otras referencias que son más del contexto judío de la época, o cercana a la época. Ujú, ujú, Ujú. ujú, ujú. Sí, lo que he presentado aquí son fuentes que tienen la pretensión de ser más o menos histórico. Un autor judío que escribió sobre la historia del judaísmo, ah, la guerra judío, etcétera, con la pretensión de ser un informe o reporte más o menos histórico. Ok, histórico es una palabra complicada porque histórico en nuestro entendimiento de la modernidad probablemente no es lo mismo como en aquel entonces. Pero bueno, y las otras fuentes de Roma son de históricos con la misma intención. Por eso, esas son las fuentes más seguros. Ok, um, el- las interpretaciones y las controversias en el Talmud, ok, pertenecen en los testimonios judíos. Y claramente hay muchas frases y referencias de Jesús al Talmud. Por eso se puede entender Jesús también como un participante del diálogo religioso dentro del judaísmo también. Pero en el aspecto de la historicidad, estas fuentes
parecen ser las más importantes. El otro son, podemos decir, interpretaciones dentro del marco de la fe. Bueno, Adriana, por favor. Sí, no, comentar simplemente que me impactó la fuente de Flavio Josefo, si bien se cuestiona algo de su originalidad, destaco estas palabras que él pone de Jesús, que es casi más que un hombre porque produce milagros, Ujú, eh, y que es muy amado, incluso después de muerto. ujú, Entonces, ujú, que son testimonios muy fuertes que a veces uno dice, no se puede dudar de la historicidad, ¿no? Lo está escribiendo un judío. ujú. Eh, entonces, si bien lo que está entre paréntesis de que la palabra Cristo no fue puesta seguramente por él, pero él puso dos o tres palabras que son claves, Sí, ¿no? El milagro que hacía, cómo era amado y cómo fue amado después de la muerte. Mm. sí, exacto. Este punto me llamó la atención también. Ah, porque hablar sobre milagros, ser amado, es más un testimonio de la fe. Ah, ah, Pienso que hay dos posibilidades. Uno es que esa es una revisión o añadidura cristiana también. Y la otra sería que él quiso decir sobre Jesús, la gente dice que él hizo milagros y que él fue amado. Bueno, ambos sería posible. Sí, la historia por ahí lo ha demostrado. Ya, exacto. Tenemos también la mano de Jeris. Wow. Ya, Iris. Yo solo tenía como la pregunta de Suetonio, que él menciona en algún momento sobre, dice, menciona una medida del emperador Claudio encaminada a expulsar de Roma a unos judíos que causaban tumultos en algunas fuentes a causa de un tal Cresto. Ujú, Y según algunos dicen de que coincide con muchos otros relatos, incluso de hechos, pero apóstoles. Me pregunto si también como sería como algo que sumaría a hablar de un Cristo histórico. ujú. Bueno, esta cosa es muy clara. La expulsión de los judíos de Roma es una cosa histórica. Tenemos muchas pruebas históricas para eso. Eso pasó bajo el imperio de Claudio. Ujú, Pero el punto, sí, ok, los judíos aparecieron en este tiempo como enemigos del Estado de Roma. Por eso le expulsaron. Pero sí, esta rebelión o estas ah, insurrecciones pasaron por un impulso de Cristo o de Cristo, como Sueton dice. ujú, Eso no es histórico. Es claramente es la opinión de Suetonio, del histórico, y no sabemos con seguridad si esta persona de Cristo es idéntico con Cristo. Pero la expulsación de los judíos es claro. Pero si tiene que ver con actividades de los cristianos, bueno, no ok, podemos decir. ujú. Ok, podemos resumir con estas fuentes. Tenemos unos, unas seguras indicaciones sobre la historicidad de la persona de Jesús.
No tenemos conocimientos de muchos detalles, eso tenemos que conceder, pero la historicidad de la persona de Jesús es claro. Eso me parece importante porque hay gente que dice, la persona de Jesús es solamente una invención de la iglesia o de los creyentes o de sus discípulos y no es más que un cuento. Eso seguramente no es correcto. Jesús fue histórico, pero sin saber mucho sobre los rasgos individuales de su vida. Pero por lo menos tenemos el nombre, la persona, tiempo, Ya. bajo Tiberio, el emperador, y Poncio Pilato, el procurador de Palestina, y la crucifixión. Esos son los puntos que tenemos según estas fuentes. Entonces podemos comparar estos conocimientos ah, con lo que tenemos en las confesiones de los cristianos. Un momentito. Tenemos la confesión apostólico del siglo V después de Cristo. Ah, eso es la confesión que muchas denominaciones cristianas oran en cada sus misas. En el artículo 2 es la confesión a Jesús como Cristo. Y interesantemente, esta confesión no habla mucho sobre la historicidad, sino más sobre su significado para los creyentes. Ustedes todos conocen esta confesión. Creyó en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a las tinieblas. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado al lado de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y es interesante que esta confesión, bueno, es una confesión, no es un testimonio histórico, es una confesión, un resumen de la fe de los cristianos. Pero esta confesión habla muy poco sobre acontecimientos históricos. Solamente aparece el nombre Jesús, María como su madre y el sufrimiento bajo Poncio Pilatos otra vez y la crucifixión y la muerte. Eso es todo. Son casi 4 puntos. El nombre, la Madre María, el procurador Poncio Pilatos y la crucifixión y la muerte. Curiosamente, esta confesión no tenía mucho interés en la obra de Jesús.
No habló de sus milagros, de sanaciones, de expulsiones de, demonios. No habla sobre su mensaje del reino de Dios. No habla de sus palabras, nada de eso. Pero habla mucho sobre su significado para nosotros. Nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo, descendió a las tinieblas. Su resurrección, sentado al lado de Dios Padre Todopoderoso, como gobernador de todo el mundo, su regreso a juzgar a vivos y muertos. Esta confesión tiene más interés en este significado y no en la historicidad. Lamentablemente, digo. ¿Cómo podemos explicar eso y entender eso? Y creo que los autores de esta confesión tenían una doble intención. Una era confesar a Jesús como el Señor. Jesús es el Señor de todo el mundo. Eso no es nada, porque esta confesión se dirigió en contra del emperador romano. Él tenía la pretensión de ser el señor de todo el mundo, el señor de su imperio. Y entonces vinieron los cristianos diciendo, no, emperador, nuestro Señor es Jesús y Él es el Señor de todo el mundo. Eso fue una expresión o un lenguaje subversiva en contra de las pretensiones del imperio. Y la otra intención, me parece, era confesar a Jesús como Salvador. Por eso la cruz y la resurrección son importantes. Él, que es más fuerte que la muerte, es el único Salvador. Y Salvador fue un título del emperador romano también. Incluso fue escrito en las monedas de los romanos, con la cara del emperador y el título El Salvador. Por esta doble intención, confesar a Jesús como Señor y como Salvador, con esta doble intención formularon esta confesión. Y en este momento no era cada milagro individual y cada acción y cada frase de Jesús. Pero para nosotros es una molestia porque en, en la confesión fundamental de la fe cristiana no sabemos mucho sobre las obras y palabras de Jesús, que sin embargo es la persona central de la fe. Bueno, es el gran arco que hicimos desde
el Jesús histórico según las pocas fuentes hasta los evangelios como testimonios y hasta la confesión de la iglesia cristiana que se concentró en su significado. Y además, esta falta o esta debilidad de la confesión fue un punto central para la teología de la liberación, porque ellos dijeron, ah, como los primeros, que no solamente la doctrina de la iglesia sea importante para los creyentes, sino la persona misma de Jesús, con sus palabras, con sus obras, con su vida como un modelo de una nueva vida en contra de las prácticas de injusticia, en contra de las prácticas de la violencia, en contra de todas las tentaciones de cada ser humano. Y por eso la teología de la liberación se concentró de nuevo en el así llamado Jesús histórico. Y le tomó como un modelo de una vida correcta, una vida nueva, una vida sana para nosotros, como un modelo. Y eso fue, creo, la fuerza y la riqueza de la teología de la liberación, pero con una pequeña debilidad también, porque lo que ellos dijeron no fue directamente el Jesús histórico, lo que hemos visto, Jesús histórico, pero se basa en el Jesús de los evangelios, es el Jesús recordado, el Jesús narrado, que es la fuente, no directamente el histórico. Bueno, al final intento hacer un resumen de lo que hemos visto ahora. Les recuerdo en los tres aspectos, el Jesús histórico, el Jesús narrado, como aparece en los evangelios, y el Cristo de la doctrina, el Cristo de la fe, el Cristo de la doctrina. Tenemos que tomar todos tres juntos en común para reconstruir la vida y la obra de Jesús. Y entonces podemos decir con bastante seguridad los siguientes. Ok, primero tenemos una pregunta más de Ana, por favor. Gracias, profesor. Una duda, viendo a detalle la confesión y tomando en cuenta lo que usted nos ilustra acerca de esta confesión del siglo V después de Cristo, ¿cuál es la intencionalidad de confesar a María como virgen? Porque entiendo que hay un concilio, no recuerdo el nombre, en donde justamente quizá por ese tiempo es donde entra este dogma mariano de la virginidad de María. Pero ¿cuál es la intencionalidad entonces del creador de esta confesión, de ya mostrarnos a la Madre de Jesús como virgen? Ya. Ok. Am,
Es una pregunta interesante, porque hay una gran discusión sobre este punto, la virginalidad de María. Pero en breve, creo, podemos decir, para que Jesús no era solamente una persona, un ser humano como nosotros, sino más, algo más natural. La virginalidad de María es un símbolo para expresar que algo divino estaba en Jesús. En este sentido, la expresión la Virgen María no es una expresión ginecológica, sino cristológica. Dice algo sobre Jesús como Cristo, más que sobre María. Y eso fue la intención de la confesión cristiana, decir, para nosotros Jesús es más que un hombre normal, un hombre natural. Es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo podemos expresar que un hombre es hijo de Dios? Biológicamente no es posible, pero tenemos podemos entender la virginalidad como un símbolo que combina un nacimiento humano de María con el Espíritu Divino de Dios. ¿Es entendible para usted? Sí, sí, profesor, muchas gracias. Ujú. Ok, intento hacer este resumen. ¿Qué podemos saber sobre la vida y persona de Jesús cuando tomamos en serio las fuentes históricas, pero también los relatos sobre Jesús? Hemos visto que los relatos son interpretaciones, pero no invenciones. Tienen un núcleo histórico empaqueado en una interpretación. Primero, claro, parece el nacimiento de Jesús a José, el nacimiento en Nazaret donde vivieron María y José. El nacimiento en Belén podría ser una interpretación que conecta el nacimiento de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, su juventud, él pasó seguramente en Nazaret, probablemente el nacimiento también. El segundo, lo que oímos de los evangelios es que Jesús era un miembro del movimiento de Juan Bautista. No hay una prueba histórica en el sentido estricto, pero parece muy plausible en el transcurso de su vida. Y fue mencionado por los diferentes evangelistas. Tercero, es claro que él era un predicador itinerante.
Los evangelistas mencionan a menudo el grupo de sus discípulos que le siguieron, que le acompañaron hasta la cruz, no solamente hombres, sino también mujeres. La iglesia primitiva no quiso saber mucho de las mujeres, pero los evangelios sí, no en el centro, pero mencionan todos siempre las mujeres como discípulas de Jesús también. Claro es, su mensaje como predicador tiene una cierta intención, un mensaje, y el centro fue el reino de Dios. Lo que eso significa, vamos a ver la próxima vez, pero su mensaje constó del reino, de las parábolas. Jesús habló sobre Dios como Padre. Es interesante en el centro como Dios Padre, no como Dios como juez. Y predicó una ética del amor. Y claro es su crítica al templo de Jerusalén como centro ah, de la adoración de Dios y su influencia y su controversia política con los poderosos de su tiempo. Y la crucifixión, la condena con la pena de la muerte, es claro. Y por último tenemos los testimonios de apariciones del resucitado. En este hablar sobre los testimonios de apariciones, porque las apariciones mismas no podemos probar históricamente, pero tenemos los testimonios de tus discípulos sobre las apariciones. Si estos testimonios son verdaderos, no sabemos. Eso es una cosa de la fe. Pero tenemos los testimonios. Todos los evangelios nos informan sobre esos. Es más o menos el, el margen del, de lo histórico. Si creemos en estos testimonios, es otra cosa. Unos sí, unos no. Pero los testimonios en sí mismos existen. Bueno, y creo eso es lo más probable que podemos decir cuando combinamos el Jesús histórico con el Jesús recordado. ¿Recuerdan su biografía sobre su abuela? Esta biografía tiene más rasgos que solamente lo que está documentado en sus documentos de la municipalidad.
No solamente nació, esos son los papás y cuando falleció la fecha de su fallecimiento. Eso sería lo, lo histórico, pero su abuela es más que este documento. Eso es la suma y el resumen de todas sus relaciones, sus palabras, sus obras y todo eso. Y eso es lo mismo con Jesús y eso persona tenemos en los evangelios. Bueno, eso es todo de mi parte ah, para, para hoy, pero tenemos unos minutos más si hay comentarios o preguntas. 2 manos. Adriana, por favor, y entonces Sí. Roy. Primero que nada quería, bueno, agradecerle, profesor. Muy linda la clase, muy clara, muy bueno el español, se entendió perfecto. Pero, Gracias. Mi español no es tan bueno, pero bueno, bueno. espero Para que hacer, sea entendible. para cerrar un poquito lo que usted decía de Jesús histórico y narrado, me acordé de una frase que la tengo acá enfrente de Gabriel García Márquez, que fue un premio Nobel de literatura, que decía que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y Ujú, cómo la recuerda para contarla. ujú. Quería Gracias. Ujú. eso, de nada. Buenos, bueno, todavía buenos días por acá. Eh, igual agradecerle, profesor. Sin embargo, me gustaría tal vez que me aclarara un asunto más, cortito. El Jesús histórico lo podemos conocer, eso usted ahorita nos lo dio. El Cristo de la fe, tenemos muchísimo, muchísimo material. Pero Ujú. ¿qué pasa con el Jesús real? ¿Tenemos alguna forma de conocer a ese Jesús real, a esa persona, o definitivamente no tendremos acceso a esa persona histórica, pero no sé si me doy a entender bien? Es ese hombre que vivió en la Galilea del siglo primero. ¿Podemos tener acceso a ese hombre real? Bueno, me parece importante lo que dice, ah, pero lamentablemente tenemos que decir sobre el Jesús real, no sabemos nada. Lo primero que tenemos son los testigos judíos y romanos que dicen muy poco sobre la persona. Y eso nombramos Jesús histórico. Entonces tenemos los testigos de los evangelios que hablan mucho sobre las personas y los detalles y todos esos. Mi intención es combinar estos dos figuras, histórico y narrado, y confiar un poquito más en los relatos, porque no son invenciones. Tienen un núcleo histórico y diferentes accesos, diferentes experiencias con esta persona y por eso un poquito varias imágenes de Jesús. Pero ¿por qué no confiar en estos reportajes? Y bueno, y el Jesús dogmático es otra cosa. Esos son más o menos una síntesis o un resumen de la iglesia para comprimir todo eso en su
variedad en unas frases. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces les agradezco mucho por su interés y por compartir esta, esta investigación y esta búsqueda de, de la persona de Jesús, qué significa para nosotros. Y continuamos la próxima semana, el próximo miércoles, ah, con el enfoque en el mensaje de Jesús que nos motiva, y también provoca, también y explica mucho más su fortuna, su destino en este tiempo. Muchas gracias, profe Martín, por habernos acompañado hoy. Agradecemos mucho profundamente su participación, su esfuerzo, ¿verdad? Y la claridad Muchas de gracias. este tema. Gracias a las personas que se unieron y nos veremos, si todo sale bien, la otra semana, 10 de la mañana, hora centroamericana. Un abrazo y que estén muy bien. Muchas Tengan gracias. una buena Gracias, semana. muchas gracias. Hasta Gracias, luego, hasta la Semana. próxima. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias, gracias. David. El próximo Un miércoles. gusto a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Un abrazo, nos Hasta luego, vemos. gracias. Me alegro verlo otra vez. Igualmente, igualmente. Un abrazo. Gracias. Nos vemos la semana entrante, si Dios Nos quiere. vemos. Chao. Bien, Gracias. hasta luego. Buen día. Chao, chao.